Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por estar. Muy buen provecho. Es un gusto realmente estar en este nuevo evento de Somos Uruguay. Agradecer esta posibilidad de conversar y dialogar con ustedes esta noche, porque bueno, estamos llegando a los 4 meses de gestión. Y para nosotros es muy importante instancias como estas, donde tenemos una oportunidad de estar diciendo algunas cosas, de estar escuchando de parte de ustedes algunas cosas, algunas reflexiones, algunas preguntas, algunos comentarios. Bienvenidas, muchas gracias a la gente de Somos Uruguay. Quiero destacar también que se encuentra entre nosotros, por esas lindas casualidades que tiene la vida, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la doctora Gina Riaño, colombiana, de esta importante organización iberoamericana que ni más ni menos que administra los convenios multilaterales de seguridad social del Mercosur y el Iberoamericano, que fuera también ministra de Trabajo de su país, Colombia. Muy bienvenida, Gina, muchas gracias por estar acá entre nosotros. No quiero dejar pasar por alto tampoco la presencia aquí entre nosotros. Voy a mencionar a 2 amigos, 2 senadores, queridísimo amigo de tantos años como es Marcos Carámbula y el senador Álvaro Delgado. Lo digo en este sentido porque representan 2 sectores políticos importantes en nuestro país con los cuales mantenemos una muy buena relación. Uruguay en estas horas está discutiendo un instrumento fundamental de política pública, que es el presupuesto quinquenal. Presupuesto que a veces parecería que es un tema solamente de los organismos de gobierno, pero que sin duda define lineamientos para... Y en ese camino nosotros hemos definido en el Ministerio, con el equipo del Ministerio, que tenemos 2 líneas estratégicas fundamentales para este presupuesto. En primer lugar, un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al servicio del país y su gente. Y en segundo lugar, lo que es la estrategia fundamental del Ministerio, que es la cultura del trabajo para el desarrollo. Esos son los 2 lineamientos que estamos llevando adelante conceptualmente para el diseño del presupuesto quinquenal del Ministerio. Y esto es en función de los objetivos que en el Gobierno Nacional nos hemos trazado, en este tercer gobierno del Frente Amplio, en este tercer gobierno para profundizar los cambios que nos merecemos y que el país necesita. Este es un ministerio de diálogo. Y en ese sentido, el hecho de que en este tiempo hayamos podido construir confianza en el diálogo es quizá el primer logro de este nuevo equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese diálogo que tratamos de llevar en lo social y en lo político. Cuando hablamos de lo social es un poco más conocido. El haber instalado ya el Consejo Superior Tripartito privado de salarios y de condiciones de trabajo que está funcionando.
el haber instalado el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público y que está funcionando, el haber instalado el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, multipartito, y que está funcionando, y que tiene una agenda de temas importantes que le hemos pedido a este Consejo acerca de las condiciones de trabajo, de salud y seguridad en el trabajo, que avance con insumos que nos permitan modificar leyes y normas, como le hemos pedido actualizar esa buena ley, pero que tiene 100 años, la 5.032, la ley madre de salud en el trabajo, o revisar la 16.074 de los accidentes de trabajo, o analizar el tema de las actividades bonificadas y el plus de aporte, o la extensión del seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros, que hoy no llega a todos los trabajadores del país, por ejemplo, a una parte importante de los trabajadores públicos, y no llega a los trabajadores por cuenta propia o independientes en gran medida. Ese diálogo que es también los diálogos puntuales que hemos desarrollado en estos meses, como por ejemplo, a partir del importante consenso que se ha alcanzado con las 24 cámaras empresariales, con el PIT-CNT, con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, para modificar la ley de elecciones del BPS, que deberían realizarse en marzo próximo, y que hay un importante consenso de todos estos actores sociales para modificar esa ley, para hacerla más sencilla, para que no tengamos las dificultades que después se le echan las culpas al BPS y a la Corte Electoral por los problemas y las irregularidades que ocurren durante el propio acto electoral, para facilitar que haya más electores y que sea más fácil identificar quiénes son electores, y el acuerdo que también ya existe en caso de que se presente una lista única por orden, de que en ese caso que se presente una lista única por empresarios o por trabajadores o por jubilados, en ese caso no se realice la votación y la Corte proclame al candidato, junto a otras modificaciones de otras inconsistencias que tiene la normativa vigente y que es de los avances que hemos logrado a partir del diálogo específico que se ha hecho sobre este tema. O del diálogo que abrimos casi que casualmente sobre la ley de nocturnidad que entra en vigencia el próximo 1 de julio, y que cuando empezamos a estudiar los procesos de reglamentación, por ejemplo, nos llamó la gente de Cambados y nos dijo: miren, nosotros tenemos cosas que decirles sobre la ley de nocturnidad que nos parecen importantes. Fuimos a reunirnos en Cambados con su sede, como hemos ido a la sede de otras cámaras empresariales y de otros sindicatos. Aprendimos cosas y a partir de eso le planteamos a las 24 cámaras empresariales: háganos llegar opiniones que tengan sobre la ley de trabajo nocturno, porque queremos tener en cuenta las opiniones de las cámaras empresariales y del PIT-CNT antes de proceder a la reglamentación que se debe iniciar su aplicación dentro de 8 días. Y hemos recibido importantes aportes de los sectores empresariales y sindicales para una mejor reglamentación de una ley que tiene su complejidad y que veremos la mejor implementación posible en lo inmediato. El otro aspecto es el de la participación, que está íntimamente vinculado al diálogo. Hemos inaugurado esta cosa atrevida, que es que por primera vez en la historia de la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social participen simultáneamente referentes provenientes del mundo empresarial y del mundo sindical. Tuvimos que explicarlo, obviamente, en algunos ámbitos. Tuvimos la inmediata comprensión del presidente de la República y está funcionando muy bien. Estamos muy contentos. Algo de lo cual estamos convencidos, que la gestión pública con participación social es un poderoso instrumento para la mejor implementación de las políticas públicas. Por eso, esto no es solamente la integración de referentes del mundo empresarial y del mundo sindical en los cuadros de dirección del Ministerio. Es lo que estamos haciendo cuando, junto a esto, por ejemplo, nos planteamos la participación en el nuevo Fondes.
cuando el presidente de la República nos encargó esta tarea, cuando surgieron cuestionamientos a las primeras iniciativas del gobierno en relación al nuevo Fondo de Desarrollo Social, y tuvimos el honor y el gusto de que el presidente nos encomendara dialogar con la bancada parlamentaria del Frente Amplio, con los actores sociales involucrados, junto con el compañero director de OPP, Álvaro García, para tratar de encontrar la mejor alternativa al nuevo Fondo de Desarrollo. Y este nuevo Fondo de Desarrollo, que hoy dispone de aproximadamente unos 100 millones de dólares no nuevos, que ya estaban disponibles y que pasan ahora a tener 2 administraciones y fundamentalmente a generar para la inmensa mayoría de las empresas del Uruguay, más del 95% de las empresas del Uruguay son micro, pequeñas y medianas empresas, y allí la ANDE va a administrar esa parte del fondo con participación también social de ANMIPE, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, o la otra parte, la del FONDES, dedicado a los emprendimientos cooperativos de la economía social y autogestionaria de los trabajadores y por la recuperación de empresas, que va a tener la participación en su administración del PICNT en acuerdo con la Asociación de Empresas Recuperadas y del Movimiento Cooperativo a través de QDECOP. En estos 4 meses, más de 250 reuniones con organizaciones empresariales, sindicales, sociales. Esto es parte del ministerio que queremos llevar adelante, un ministerio abierto al diálogo y a la participación, porque es fundamental ese camino para el encuentro de las soluciones más adecuadas para el país que necesitamos. Santander Trade te acompaña en tu actividad internacional. El entorno económico actual se caracteriza cada vez más por su dinamismo y globalización. Tendencias como la creciente interdependencia entre países, la formación de bloques regionales, el surgimiento de economías emergentes, así como los sorprendentes avances tecnológicos en diferentes sectores, configuran un entorno mundial crecientemente competitivo y cambiante. Como consecuencia de estas tendencias, los fenómenos de globalización de los mercados e internacionalización de las empresas se han acentuado aún más. En un entorno de estas características, en el que la internacionalización aparece como una necesidad apremiante, nace Santander Trade, para conectar mercados y empresas con el fin de capturar nuevas oportunidades en el exterior. La dificultad de buscar información a través de distintas fuentes resulta en un único lugar con todo lo necesario para hacerse internacional. Toda la información de forma organizada, para hacer fácil a la empresa la identificación de la oportunidad. Con un solo clic, a través de Santander Trade, es posible obtener información sobre los mercados y seleccionar los países más atractivos para un producto o servicio de interés. Una vez identificado un mercado potencial, buscar socios potenciales a los que comprar o vender. Acceder a información sobre las regulaciones, barreras de entrada, costes arancelarios que hay que conocer cuando se compra o vende desde el extranjero. Examinar 147 divisas internacionales, disponiendo de un convertidor para cada una de ellas, y consultar el régimen de tipos de cambio y el grado de inestabilidad. Descubrir los servicios ofrecidos por Santander para facilitar las operaciones internacionales de las empresas. Acceder a información relevante para establecerse en el extranjero y conocer cómo el Grupo Santander puede ayudar a una empresa a cumplir este objetivo. Toda esta información a disposición de las empresas clientes de Santander. La creación de Santander Trade, el portal de información online de negocio internacional más innovador, supone un nuevo paso adelante con el objetivo de convertirnos en el principal socio financiero de las empresas en su actividad internacional. Santander Trade te acompaña en tu actividad internacional.
un ministerio de equipo. No concebimos si no es un trabajo de equipo. No sabemos trabajar de otra manera. Equipo es la articulación de los diferentes perfiles, de los diferentes pensamientos políticos, de las diferentes profesiones, para con esa multisectorialidad, interdisciplinariedad, llegar a conclusiones. Equipo que en el Ministerio se compone, como ya dijimos, por referentes empresariales y sindicales, y por referentes técnicos, por profesionales que saben de su trabajo. Por eso hemos destinado la partida de 8,5 millones de pesos que tiene el ministro para adscriptos y asistentes al fortalecimiento de la profesionalidad del Ministerio, no para otros destinos. Y le hemos solicitado a la Organización Internacional del Trabajo, en reunión que tuvimos el lunes pasado, al director general, asesoramiento de la OIT, porque queremos 3 temas que la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas, única que nuclea empresarios, trabajadores y gobiernos, que nos ayude técnicamente a comprender si se afectan o no se afectan los derechos fundamentales del trabajo, si se afectan o no se afectan las empresas nacionales cuando se inscriben en estos procesos, si se afectan o no se afectan los convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que Uruguay viene proponiendo, como el que estos días estamos aprobando con Estados Unidos, y la treintena que tenemos. Y también le hemos solicitado esto a la aquí presente secretaria general de la Organización Iberoamericana en este sentido. Equipo de trabajo es cuando en el Poder Ejecutivo y en el Ministerio discutimos colectivamente antes de tomar una posición. Sin duda que la responsabilidad es del ministro, sin duda que la responsabilidad es de cada uno de los directores de las unidades ejecutoras y de las direcciones. Pero en esto también hay cosas que el Uruguay debe avanzar. Muchas veces creo que hemos tenido problemas en los gobiernos, incluso en nuestros gobiernos, frente amplistas de estos 10 años, de las distancias que se generan entre las direcciones políticas y las estructuras de las organizaciones. Y nosotros entendemos que es fundamental la interrelación dialéctica entre las direcciones políticas y las estructuras de las organizaciones si queremos efectivamente seguir avanzando como estamos avanzando en la transformación democrática del Estado. Y que no es posible que un día tengamos un ministerio con una dirección política y a los 5 años se va y venimos y cambiamos todo. Y creemos que esto es parte del proceso de construcción colectiva de este camino. Y perdónennos que insistamos tanto en este tema de los equipos, en esto de la interrelación entre las direcciones políticas y las estructuras, porque consideramos que estos son, en nuestra opinión, factores fundamentales del proceso de avance en el Estado. El otro aspecto es no preguntarle a la gente a quién vota, sino cuál es la lealtad institucional que tienen con los objetivos programáticos. Acá la ciudadanía votó un programa de gobierno y tenemos un sistema democrático vigente con sus distintos poderes. Nosotros no le vamos a preguntar a nadie en el Ministerio de Trabajo, como no lo hicimos en el BPS, a quién vota para ver si lo sancionamos o le damos un ascenso o atendemos a una empresa según nos guste o atendemos a un sindicato según nos caiga bien o mal. Creemos que esto es fundamental en el avance de la construcción democrática de un Estado moderno, transparente y que atienda con justicia todos los intereses nacionales que son los que nos importan. Para eso necesitamos un ministerio para todo el país y para toda la gente. Por eso, el nuevo director nacional de Coordinación del Interior, Jorge Mesa, en 70 días se recorrió los 19 departamentos del país,
recorriendo las oficinas del Ministerio, los centros públicos de empleo, las oficinas del INEFOP, conversando con los centros industriales, con las asociaciones rurales, con el PICNT en cada lugar. Tenemos en nuestro ministerio grandes carencias en el interior del país. A mí me tocó estar en una oficina del interior del país donde el encargado de la oficina del ministerio no sabía si en ese departamento había o no había una oficina del INEFOP. Esto tenemos que rápidamente cambiarlo. Estas son las cosas que tenemos que ver cómo construimos juntos. Esto necesita de un plan de información y un plan de capacitación fuerte. Lo otro es algo que nos importa mucho destacar. Algunas cosas que se han ido haciendo. Definimos que la estrategia fundamental del Ministerio era la cultura del trabajo para el desarrollo. Y creemos que el apoyo que esta estrategia está teniendo, ese documento primario que elaboramos en los 3 meses de preparación de diciembre a marzo, que está puesto en la página web del Ministerio del 2 de marzo, que está siendo enriquecido con diversos aportes, incluso de muchos de ustedes que están acá, es porque entendemos que el Uruguay, después de las cosas que ha pasado, un Uruguay donde somos 3 millones y pico, donde vamos a ser 4 millones en el 2050, donde nunca hubo tanta gente trabajando, hoy tenemos 1.650.000 personas trabajando y 135.000 desocupados con la tasa del 8%. Y Uruguay necesita seguir mejorando sus condiciones de trabajo, su trabajo decente, su trabajo digno. Necesita seguir mejorando en su formalización, aunque estemos a la cabeza de América Latina y los primeros lugares del mundo, donde incorporamos más de 500.000 personas, donde crecimos un 67% en el registro de la Seguridad Social. Y hay que seguir avanzando en el camino del cumplimiento de los derechos y de las obligaciones, de las dos cosas. Y lo tenemos que avanzar todos en ese camino, pero también tenemos que priorizar en el avance en la calidad del trabajo. Uruguay necesita mejorar la calidad de su trabajo. No sé si vamos a tener plata para hacer campañas de sensibilización sobre la cultura del trabajo, pero sí estamos convencidos que los vamos a tener a muchos de ustedes o a todos ustedes en el camino de impulsar esto que es una necesidad nacional. Como recién nos decía el presidente de la Asociación Rural, tienen todo nuestro apoyo para impulsar esto, como nos lo dijo antes Ignacio Tegui de la Construcción, o Coralo de la Cámara de Industrias, o nos lo dijo el PICNT reiteradamente, de que tienen todo nuestro apoyo para avanzar en este proceso que es imprescindible para el país. ¿En qué hemos quedado con esto? Que el próximo 16 de julio el grupo asesor del Ministerio va a estar analizando la nueva versión del documento inicial que, como dijimos, estaba presentado el 2 de marzo y allí, para la segunda quincena de julio, tendremos el documento definitivo de esta estrategia que queremos impulsar a nivel nacional y que incluye un sistema de formación profesional permanente, con la coordinación con la enseñanza, con un rol fundamental del INEFOP, pero también con todos los aportes que tienen que hacer las cámaras empresariales y sindicales. Que tenemos que hacer una profundización del sistema de acreditación de saberes y competencias. Hay acá muchos periodistas prestigiosos me han dicho, yo no lo sabía. Miren, nosotros no tenemos un título que diga que yo soy periodista. Sin embargo, todo el mundo cree que tengo una licenciatura en periodismo. ¿Y cuánto le pasa a esto a tanta gente, a un alambrador, a un cerrajero que hace eso y que, aunque sea por un estímulo moral tan importante, tener un diploma que le acredite su saber y que le permita presentarse donde corresponde para mejorar? Por eso el programa de acreditación de saberes, oficios y competencias,
quiero destacar el acuerdo del 19 de marzo. Ese acuerdo que permitió que se suspendiera la consideración este año del recurso presentado por la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio en la OIT. Y donde en ese acuerdo firmado en la Presidencia de la República en conjunto con el PIT-CNT, acordamos discutir en Uruguay porque entendemos que Uruguay no merece estar en esa lista de países acusados de violaciones a derechos fundamentales de la negociación colectiva, y porque entendemos que estas cosas, con esta confianza que se ha generado y que agradezco y valoro, y en particular la actitud del presidente de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industrias y del PIT-CNT, que han confiado en que podíamos tener esta instancia para avanzar en ese camino. Lo que significó un hecho que puede ser menor, pero que es raro también en el mundo, la cadena del 1 de mayo. Uruguay es de los pocos países del mundo donde la central sindical dispone de una cadena de radio y televisión para expresar su pensamiento en el Día Mundial de los Trabajadores. Lo que ha significado la actuación de la delegación uruguaya en la conferencia de Ginebra que culminó el pasado lunes. Yo quiero destacar que la muy importante delegación tripartita uruguaya integrada por representantes del PIT-CNT, de las cámaras empresariales y del gobierno, nuevamente fue reconocida en ese ámbito internacional como esas cosas que reconocen a este pequeño país. La activa participación de los delegados del PIT-CNT, del gobierno, de los empresarios en diversos grupos de trabajo donde son requeridos para ser voceros de problemas internacionales, el respeto que se le tiene a nuestro país, el consenso con el cual trabajamos. Pueden verlo en los 3 discursos que están publicados, donde vemos amplias coincidencias en cuanto a lo que significa el avance en el Uruguay. Lo que puede significar en este país que gobiernos como el de Chile, como el de Ecuador, estén interesados en conocer cómo avanza el sistema de protección social en Uruguay, cómo avanza el sistema de negociación colectiva en el Uruguay, y que estemos preparando acuerdos de cooperación técnica con ambos países en reuniones que realizamos en Ginebra. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, enfoca el tema de la cultura del trabajo. Usted dirige una institución que justamente nuclea muchísimos uruguayos que día a día dejan sus horas para ganar su sueldo, su sustento. ¿Cómo observa usted desde esa óptica empresarial y sobre todo en una institución social de salud la cultura del trabajo en los uruguayos? Bueno, hay que tener en cuenta que La Española es uno de los empleadores más grandes del país. Tenemos algo más de 8.000 empleados trabajando en La Española, entre trabajadores médicos y no médicos. Y se da una cultura de trabajo peculiar en lo que es la cultura general del trabajo, más la cultura del trabajo en la salud, en la cual hay un componente vocacional importante en todo el área asistencial, en el servicio, el cuidado, y la curación de enfermos y el diagnóstico precoz. Solo que veo notando en estos tiempos es que tenemos que tener en cuenta las distintas generaciones de trabajadores. Es decir, sobre todo una institución muy vieja como la nuestra, que tiene 161 años, tiene gente que hace 40 años que trabaja, o más de 40 años, y otros que hace unos pocos meses. Y ahí hay casi 3 generaciones o 4 generaciones distintas de trabajadores, y la forma de encarar el relacionamiento con cada tipo de trabajador ya no es solo la especialidad, sino que hay que tener en cuenta la generación. Una cosa es tener en cuenta la generación Y, otra es la Z, otras son los de mi edad. Es decir, que creo que en la cultura del trabajo, que como cultura tiene un componente de tradición que va pasando de generación en generación, tenemos que enfocar muy bien también en las relaciones laborales el tema de las distintas generaciones que conviven
dentro de una misma empresa y en el mismo cargo trabajando una auxiliar de enfermería de 20 años con otro de 50, por ejemplo. ¿Qué balance hace? ¿En qué nivel está el Uruguay en cuanto a la cultura del trabajo para una persona que está muy de cerca con miles de personas que dejan su tarea día a día? Sí, bueno, creo que estamos bien. Estamos trabajando fuerte todos en la mirada también de estas familias que dependen de nosotros, no solo el trabajador, sino todo lo que hay en el entorno, ¿no? Creo que las familias son nuestras aliadas también, sobre todo los más jóvenes, de generar esta cultura de trabajo. Para nosotros, todo lo que tiene que ver con los valores y el desarrollo de las personas es la clave, y en ese sentido me parece que vamos bien, que hay un aprendizaje ya con esta nueva realidad de seguir trabajando para estas familias. ¿Cómo observa a las nuevas generaciones, los chicos que de repente salen del estudio o que de repente no terminan el estudio y se insertan en el mercado laboral? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que reclaman esas nuevas generaciones? Bueno, ellos en realidad son nuestros colaboradores. En general nosotros tenemos muchísimos jóvenes, somos primer empleo para ellos y bueno, son innovadores también y buscan ese equilibrio, ¿no?, entre su vida personal y lo laboral. O sea que nos desafía mucho generar herramientas nuevas, digamos, más tecnológicas, más al alcance de lo que ellos quieren, ¿no? En realidad ellos son demandantes de saber cómo están, de tener núcleos sociales, digamos, integrados, de trabajar con gente que se lleva bien, reclaman buenos ambientes de trabajo, creo que es lo que más nos piden. Y nosotros les pedimos constancia, ¿no? Mucha permanencia por la proyección del trabajo nuestro, que tiene una mirada al cliente permanente. Necesitamos que ellos sean constantes y asistan, ¿no?, habitualmente a trabajar. Mucho se habla del cambio en cuanto a la cabeza de los nuevos trabajadores. ¿De qué manera también se acompasan las grandes empresas, como en este caso Tata, a cambiar un poco la cultura del trabajo, la cabeza y los servicios que brinda al propio trabajador? Bueno, acompañamos con la mirada de transformación, digamos. Lo que buscamos es escuchar mucho qué necesitan, generar como buenas plataformas de beneficios y necesidades que van variando con los tiempos y con las generaciones. Y bueno, que ese cliente se sienta también reflejado a través de los colaboradores activos, ¿no? Activos en esa mirada de que, bueno, no es lo mismo lo que se requiere hoy de lo que se requería hace 5 o 10 años. Entonces, bueno, tenemos que ayornarnos todos. It was fascination, I know, and it might have ended right in at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way, empty heart. It was fascination, I know, seeing you along with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Estamos con el arquitecto Weiss, un nombre evidentemente muy simbólico e ilustre en cuanto a lo que es la arquitectura, la construcción. El sector de la construcción, que en los últimos años ha tenido un boom importante, ¿cuánto tiene que ver esto con justamente la cultura del trabajo en nuestro país, que es un poco el motivo que nos convoca en este evento de Somos Uruguay con la presencia del ministro de Trabajo? ¿Cuál es su enfoque sobre la cultura del trabajo de los uruguayos? Bueno, la cultura del trabajo, el tema es cuán arraigada la tenemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Indudablemente que el top de la cultura del trabajo la tuvieron los inmigrantes de toda región, ¿no? Porque la gente dice, el italiano es trabajador o el judío es trabajador. No, todos son bastante trabajadores, pero la condición de inmigración
nos hace más trabajador, no solo porque el que emigra busca fuentes de trabajo genuinas y más productivas, sino porque además, indudablemente uno llega a un país, y mis padres como llegaron acá, realmente fue dramático, forzada, una emigración forzada, llegan y no tienen lo que hacer, no tienen amigos, no tienen boliche, no tienen nada, lo único que hacen es trabajar, lo que eran los españoles que trabajaban 20, 24, decíamos 24 horas por día, pero 18 horas trabajaban, ¿no? Y así fueron haciendo su base, ¿no es cierto?, comprando el boliche o armando un boliche o un almacén o lo que sea. E incluso llegaron a empresarios grandes, Manzanares, los supermercados, etcétera, etcétera. Esa es la cultura del trabajo, que también se va diluyendo un poco, y hay otros tipos de filosofía, no tanta esclavitud del trabajo, más el tema de la familia, el equilibrio entre la familia y el trabajo, que los empresarios somos bastante con el tema de las empresas complicadas, nos casamos bastante por el tema de la autoestima y no queremos fracasar como empresarios. Trabajamos, yo siempre le digo en las reuniones de los convenios de trabajo que no le tengo miedo a los trabajadores, a los obreros, que yo me levanto más temprano que ellos y no duermo pensando cómo conseguir el dinero para pagarle los sueldos, ¿no es cierto? Viniendo un poco a la coyuntura, Weiss, ¿cómo evalúa este momento en cuanto a su sector, el sector de la construcción, que como lo dijimos al comienzo, tuvo una explosión muy grande en los últimos 10 años, pero que ahora, debido a la desaceleración de la economía, genera algunas dudas? ¿Cómo lo ve de aquí al futuro? Bueno, indudablemente los dos últimos convenios salariales que tuvimos fueron muy generosos con los trabajadores. Se encareció muchísimo la construcción por esa situación. Nadie dice que no sea de justicia que los obreros ganen bien, pero indudablemente tiene que tener un respaldo de productividad, un respaldo de competitividad, que como creció tanto la industria de la construcción, indudablemente, como dicen otros expertos de esto, y nosotros mismos lo sabemos, se nutrió de gente que no tiene los códigos de la construcción, de la industria de la construcción, no conoce el trabajo, y entonces la productividad no ha sido buena, ¿no es cierto? O sea que hemos tenido costos muy importantes en los temas salarios y los componentes salariales, y no hemos tenido una respuesta. Como yo les digo siempre, ojalá que tú ganes el triple, porque esa plata se gasta, alimenta la economía, la gente compra propiedades y se genera un círculo virtuoso, pero indefinidamente es imposible. Si no hay una productividad, terminamos con un producto caro que la gente o no lo paga o la empresa termina quebrando o teniendo que cesar su actividad, ¿no es cierto? Ese es el tema. Arquitecto, para cerrar esta nota, ¿qué obra usted cada vez que pasa por delante de las que construyó dice, qué bien que me quedó? Bueno, una es esta. El Sheraton realmente es un orgullo, porque realmente, normalmente las obras, si uno no se queda con algún apartamento por honorarios o por lo que sea, o por ser partícipe del tema accionario, uno termina no visitándola más. Pero esto, el Sheraton yo fui un actor muy importante en esta obra, con mi socio Atijas, mi ex socio Atijas, y ahora estamos haciendo el Hyatt, que también vamos a permanecer, siempre nos quedamos con no Atijas, no, pero siempre yo me quedo con algún pedazo de estos elementos, de estos negocios, y uno los vive y los visita y ve cómo se renuevan y se van reciclando. Realmente es un orgullo, dio mucho trabajo me está dando mucho trabajo el Hyatt, pero después es como esos bebitos que lloran y lloran, pero después dan satisfacción. Lo que venimos desarrollando en estos días, y que yo creo que también deben ser parte de las cosas que debemos valorar, un congreso del PICNT que lo abre el presidente de la República, un congreso del PICNT que lo cierra el ministro de Trabajo de turno, y que todo esto se desempeña en el marco
de la tolerancia, del respeto, de las bienvenidas diferencias de intereses, pero que en este camino seguimos avanzando. Permítanme destacar también otros ejemplos. Hay acá gente del transporte de carga, del transporte de pasajeros. Y miren algo que pasó, quizá no con todo el destaque que tendría que haber tenido. Durante el año pasado, en el último año de administración del anterior gobierno, con la Cámara del Transporte de Carga, con el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Carga, los camioneros, con el gobierno, se elaboró un decreto para el control de ese sector. Ese decreto fue promulgado por este gobierno y anunciado en el mes de marzo. ¿Qué es lo que destacamos acá? El diálogo para la elaboración de un decreto que establece que la violación de una norma laboral, de una norma de seguridad social o de una norma tributaria implica que se le puede quitar el permiso de circulación a esa empresa o a esos camiones. Y eso fue acordado tripartitamente. Y esto fue en marzo. Y en mayo ya se realizaron inspecciones coordinadas en 5 departamentos, en 15 empresas, coordinadas por los distintos organismos de fiscalización y control, como es la Inspección General del Ministerio, la DGI, el BPS y aduanas. Y todo esto se desarrolló con normalidad para, a partir de ese acuerdo tripartito, poner en marcha la implementación de los controles que ese acuerdo nos encomendó. Lo que se ha instalado en estos días, que es la nueva ley de empleo juvenil, una ley aprobada hace 18 meses que por diversas circunstancias no había podido ser reglamentada. Hace pocas semanas entró en vigencia. Es una ley que tiene sus complejidades, que seguramente tendremos que hacer esfuerzos por simplificarla. Pero miren, en pocos días tenemos la satisfacción de que ya hay 17 empresas que han solicitado amparo a esta ley, una ley que innova en varios aspectos porque, por ejemplo, se subsidia el salario de los trabajadores jóvenes, en general menores de 29 años, desde los 15. Se subsidia la licencia por estudio para que los jóvenes puedan seguir trabajando y estudiando, y la reducción horaria. Se facilita las prácticas laborales primeras de los jóvenes y las primeras prácticas de egresados. Y acá también le estamos pidiendo a esta importante representación empresarial, entre otros sectores que están presentes, que hagan uso de esta ley, que nos ayuden, porque esto también es parte de la construcción de la cultura del trabajo. Hay una empresa que ya ha solicitado 350 cupos, una empresa del sector gastronómico del país, para incorporar jóvenes a partir de esta ley. Una ley que en general subsidia hasta el 25% del salario, pero en el caso de mujeres de sectores vulnerables puede llegar al 80% del salario. Ayúdennos a aplicarla. Esto es necesario para el país, es una ventaja para las empresas. Pero también tiene otra novedad. A diferencia de otras leyes anteriores que exigían que los jóvenes surgieran de un registro hecho a nivel oficial, ahora las empresas pueden proponer jóvenes que se incluyan en el amparo a esta norma. Y esto tiene que ver con eso que a todos nos preocupa, de cómo incluir a los jóvenes en el estudio y en el trabajo, en el acercamiento del estudio y el trabajo, en la integración social de los jóvenes de nuestro país. En los próximos días, fue otro tema del Consejo de Ministros de hoy, se estará implementando la nueva etapa del programa Yo Estudio y Trabajo. Hasta ahora eso viene
cumpliéndose con 700 puestos de trabajo para jóvenes estudiantes que vienen haciendo pasantías fundamentalmente en las empresas públicas. Queremos abrirlo ahora también al sector privado. Ha sido una muy buena experiencia la que hemos tenido en las empresas públicas con estos jóvenes haciendo pasantías al mismo tiempo que se mantienen en el estudio. El objetivo del gobierno es llegar a 3.000 puestos de trabajo para jóvenes en este periodo de gobierno. También para esto necesitamos el apoyo del sector empresarial privado. También esto es parte de la construcción de la cultura del trabajo. También esto es parte de eso que a todos nos preocupa, de cómo aprendemos de los jóvenes a comunicarnos con ellos, cómo los entendemos y cómo vamos generándole oportunidades para que en definitiva puedan irse integrando a la sociedad con su trabajo y con su estudio. El otro aspecto que venimos planteando en estos días y que nos importa destacar. Otra idea que surge del diálogo, que surge del pensar colectivamente. Hoy el Consejo de Ministros, y miren que nada de esto estaba preparado con la gente de Somos Uruguay para que el Consejo de Ministros hoy aprobara estas cosas, pero se dio la casualidad. Hace unos años, 3 años concretamente, la Asociación de Supermercados del Uruguay le planteó a la anterior administración del Ministerio que había que ir al recibo electrónico de sueldos. Hoy el Consejo de Ministros aprobó el decreto del recibo electrónico de sueldos. El equipo de representación de los trabajadores en el BPS, aquí representado, fue otro lo que tuvo esta iniciativa. Fíjense ustedes, la Asociación de Supermercados del Uruguay y el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Los dos proponiendo lo mismo, el recibo electrónico de sueldos. Un importante instrumento que va a dar mayor seguridad, mayores garantías, menores costos, menores riesgos. Cuando fuimos a conversar con la gente de la Asociación de Supermercados nos decían, ¿ustedes se imaginan supermercados que tienen entre 4.000 y 7.000 trabajadores por cada una de las cadenas? Los depósitos enormes que tenemos de papeles que no usamos para nada, que lo único que generan son roedores, vamos a decirlo lo más prolijamente posible, riesgos de incendio, pérdida de espacio para mejor desarrollo de sus actividades comerciales y productivas. Y bueno, a partir de la aprobación hoy en el Consejo de Ministros, el recibo electrónico de sueldos es una posibilidad. Pero además hemos aprovechado para incluirle nuevos datos de información de los trabajadores y de las empresas, que esto va a ser más útil para todas las partes, para las empresas y para los trabajadores y sus familias. Este nuevo recibo electrónico de sueldo, en el cual tuvo una activa participación la gente de nuestro querido BPS junto a la Inspección General del Trabajo, recogiendo estas dos ideas de quienes fueron inicialmente los proponentes, hoy es una realidad. Esto es parte del proceso de inclusión financiera de la Ley 19.210. El recibo electrónico, que es opcional, porque si un trabajador pide recibo en papel habrá que dárselo igual, prevé también su integración a la Ley de Inclusión Financiera porque deberá constar el medio de pago electrónico o por transacción financiera que se realice. Y esto es un avance en ese proceso que, reitero, el país necesita y viene desarrollando. Y es otro ejemplo de construcción colectiva, de diálogo social para encontrar soluciones para el país. Nos planteaban hace pocos días, cuando empezamos a ver
algo que es muy positivo en el país. Se asombraban en la OIT de que Uruguay sea de los pocos países del mundo que ha triplicado la afiliación sindical. PCNT está superando los 400.000 trabajadores afiliados. Se ha aumentado notoriamente la negociación colectiva. Y tengan la más absoluta seguridad que vamos a seguir profundizando la negociación colectiva. Pero tenemos todos los dirigentes sindicales y empresariales preparados para tantos niveles de participación en distintos organismos de gobierno y para tantos organismos de discusión de negociación colectiva. Creemos que no. Y esto lo hemos conversado con los dirigentes empresariales y lo hemos conversado con los dirigentes sindicales. Y en ese sentido, con el apoyo del PCNT, de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, hemos conversado con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la OIT para hacer en Uruguay una escuela de formación gremial para empresarios y para trabajadores, para preparar gente que esté capacitada para enfrentar los distintos ámbitos de negociación colectiva, los distintos ámbitos de participación en los organismos de dirección y ejecución de políticas públicas. Y este apoyo que hemos recibido para esta idea, que conversáramos con los respectivos dirigentes antes de nuestro viaje a Ginebra, fue apoyada calurosamente por el director general de la OIT y por el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Uruguay. Por tanto, ahora tenemos que reunirnos para ver cómo planificamos esta escuela de formación gremial, donde habrá seguramente materias comunes para ambas partes, pero donde habrá también materias específicas donde los empresarios sean docentes de cómo generar dirigentes empresariales y donde los trabajadores sean docentes de cómo generar mejores dirigentes sindicales. Pero si logramos fondos para esto, si logramos el apoyo que ya han anunciado 3 universidades del país y algunos organismos internacionales, podremos estar construyendo esta escuela de formación gremial que nos ayude a un mejor proceso de negociación colectiva y de participación en la dirección de los institutos de políticas públicas como es el BPS, como es el INEFOP, como es el INACOP, como es la enseñanza, como es la Junta Nacional de Salud, donde en esos organismos hay activa participación de los actores sociales en su dirección. Por último, también tenemos que pensar en qué discusiones vamos desarrollando hacia la construcción de un mejor sistema de protección social. Y en ese sentido, creemos que la instancia que el presidente de la República convoca a partir de septiembre del Diálogo Social Nacional, donde se incluye un capítulo referido a la protección social, es un ámbito, sin perjuicio de que específicamente habrá que discutir también temas de la seguridad social. Porque Uruguay ha avanzado fuertemente en la cobertura. Hoy el 96% de los mayores de 65 años cobran en Uruguay una jubilación, una pensión. Y esa es una muy buena noticia del sistema. Y se ha avanzado en la suficiencia del sistema. Miren, en Uruguay la pasividad mínima está en $300. En Chile, después de 30 y pico de años de reforma, la mitad de los jubilados chilenos gana $150 o menos. Y acá nos preocupa que haya gente que gane $300 y que no alcanza. Pero estos son parte de las discusiones que vamos a tener que ver. Conversábamos hace un rato con la nueva asociación de las AFAPs uruguayas, que se va a presentar públicamente el próximo 30, la semana que viene. Si efectivamente
No tenemos que discutir el rol de las aseguradoras previsionales, que dentro de 10 años van a ser la parte fundamental del sistema, las que van a estar pagando la parte del capital acumulado en las cuentas individuales de las AFAPs. Y si no, vamos a estar teniendo que discutir por qué, pese a haber todavía un margen, los fondos acumulados allí no se han usado en todo lo que se pueden ser utilizados para el fomento del desarrollo productivo del país. Por tanto, en esto también el diálogo va a ser un instrumento fundamental para este proceso. Mis amigos, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la atención. Pero ahora la palabra la tienen ustedes. No duden en plantear sus comentarios, sus reflexiones, sus críticas y sus propuestas. Eso necesitamos en este gobierno y en este país para seguir construyendo el país que nos merecemos. Muchas gracias. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata.